agradezco mucho el honor de estar el día de hoy con ustedes en este ejercicio transparente y republicano para elegir a la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Antes que otra cosa, quiero que conozcan quién soy yo, quién es Laura Angelina Borbolla Moreno. Soy una mujer de 39 años de edad, soltera, nacida en la ciudad de Querétaro, hija mayor de un matrimonio extraordinario. Ellos han sido mi motor y mi ancla. Han sido ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de tenacidad, de honradez, trabajo y éxito. Sin mayor preámbulo, quiero poner a su consideración por qué debo ser yo y no otra persona la titular de la FEPADE. Desde que inicié mis estudios, sabía que el derecho penal sería la gran pasión de mi vida. ¿Por qué fue que supe esto? Lamentablemente tuvimos una serie de experiencias personales y familiares desagradables que me impulsaron a estudiar el derecho. Me prometí que nunca iba a permitir ninguna injusticia y que esto implicaba entonces prepararme día con día. Como diría el doctor Miguel Carbonell, el ser penalista implica estudiar una serie de cuestiones más allá del derecho penal. Implica estudiar derecho constitucional, derecho procesal penal, derechos humanos, transparencia, amparo, rendición de cuentas, derecho público internacional y un sinnúmero de áreas en las que considero me he esforzado en aprender y en aplicar. Es decir, cumplir el último decálogo del abogado. Estudia, porque en la medida en que dejes de hacerlo, cada día serás menos abogado. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no he parado. No he parado desde el kinder hasta el doctorado. Actualmente soy candidata a doctora por la Universidad Autónoma de mi estado. He trabajado además en el Poder Judicial del Estado, iniciando desde meritoria, que eso quiere decir desde coser expedientes, foliar expedientes, hasta llegar a hacer proyectos importantes para que los jueces pudieran resolver los procesos. En el caso del campo de la Procuración de Justicia, su servidora ingresó a la Procuraduría General de la República, de igual manera con una plaza de ejecutiva de proyectos en el año 2004 y llegué a ocupar hasta el año 2015 el puesto de fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. He de decirles que en el transcurso de esta trayectoria corta, pero que siempre la he hecho con la intención de servir a mi país a cabalidad, nunca me he permitido generarle un reporte a mis superiores que no sea la de misión cumplida y sin novedad, es decir, que todo salió bien. Considero contar con una educación sólida y basada en principios éticos y en valores universales de respeto a los derechos de las personas que me rodean, a la naturaleza y al Estado, con lo que esto implica, que es respetar a las leyes y a las instituciones. Sé que para que exista la democracia se debe de cuidar el instrumento que permite que exista, es decir, el voto, y que ese voto se emita con las condiciones suficientes para que sea individual, libre y sin violencia, es decir, de manera pacífica. El sistema electoral actualmente cuenta con un andamiaje institucional importante, es decir, hoy contamos con el Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El andamiaje normativo es sin duda muy sólido en la estricta aplicación de la ley y en que las personas que operemos el sistema la hagamos cumplir sin importar ningún interés. En el ámbito de la FEPADE surge en el marco de la última ratio del Estado. ¿Qué quiere decir? Una fiscalía especializada atendiendo los delitos electorales va a aplicar la ley porque la escala de leyes administrativas fue transgredida a tal magnitud que entonces el Estado y la sociedad se ven lacerados para poder ejercer justamente los derechos y las libertades. Luego entonces un fiscal debe de investigar las conductas que han transgredido gravemente este sistema, el sistema electoral, con la finalidad de llevar a cabo todos los procesos conforme a la ley respecto de investigar las conductas que generan que las ciudadanas y los ciudadanos se vean impedidos o que tengan alguna problemática para emitir de manera adecuada y sin violencia el voto.
Cuento con experiencia, como ya lo referí, de haber sido la fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Y sobra decir que en este encargo enfrenté retos muy similares a los que considero enfrentaría como titular de la FEPADE. Los retos son muchos, son multifactoriales. Hay pocos recursos económicos, hay poco personal o capital humano capacitado adecuadamente y tenemos encima o ya en camino el proceso electoral. Cuando fui fiscal del tema de libertad de expresión, decidí no quejarme, decidí trabajar con lo que había, ser creativa y sobre todo aplicar el ejemplo a partir de la congruencia. Ese fue mi sello personal, ser muy congruente entre la acción, el hacer y el decir. Esto implica entonces también trabajar bajo ciertos ejes rectores. En lo particular, considero que los ejes rectores bajo los cuales podría trabajar, como ya lo hice en su momento en la FEADLE, y que fueron con éxito, es el cumplimiento de la ley y los convenios que se han suscrito para que la Fiscalía cumpla con todas sus facultades y atribuciones, además de transparentar y rendir cuentas, y hacer uso adecuado de las tecnologías y de la capacitación del personal. Las atribuciones de la Ley General de Delitos Electorales respecto de esta Fiscalía implica que tengamos un despliegue nacional. Ello debe de ser a partir de la coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno y del cumplimiento a los convenios, con respeto y con el resto de los operadores, es decir, hacer los convenios y no nada más hacerlos, sino hacerlos valer, porque ya algunos existen, y existen no de esta, marco normativo del 2014, sino incluso anteriores. Y sin embargo, el problema de cualquier instrumento es que no se lleve a cabo la aplicación de los mismos. El ejemplo podría ser el convenio que ya existe con el INE para efectos de prevención de delitos. Pero además, por ejemplo, existe en este momento la posibilidad de generar el sufragio desde el extranjero. Luego, entonces, tenemos que accionar todos los mecanismos internacionales a través de la Cancillería para hacer cumplir justamente que las personas que se encuentran en el extranjero y que puedan sufragar su voto desde el extranjero lo hagan sabiendo y conociendo el procedimiento. La transparencia y la rendición de cuentas, sobra decir, ha sido algo con lo que yo he estado comprometida en todos y cada uno de los encargos en los que yo me he desempeñado. En el caso de cuando fui fiscal de libertad de expresión, no existía un portal como ahora incluso lo tiene la FEPADE. Pero el tema de los portales y de cualquier instrumento, como pudiese ser el teléfono móvil, que es una aplicación de FEPADE, o la forma de generar una denuncia a través de FEPADENet o de FEPADETEL, no va a ser suficiente si, por un lado, no se genera la difusión de estos instrumentos y si, por otro lado, a los ciudadanos no se les facilita la implementación de trabajar con esos instrumentos. Entonces, considero que es muy importante reforzar esas áreas de oportunidad que ya existen, pero que no han sido potencializadas. Es decir, el nuevo sistema nos permite obtener indicios o elementos de prueba a partir de aportaciones de los ciudadanos, como puede ser un audio o puede ser video o cualquier otra cosa que pudieran ellos captar y reportarlo a través del teléfono. Sin embargo, si no conocen que lo pueden hacer, pues entonces de nada sirve el instrumento que ahora se tenga. Es decir, es importante, considero yo, que hagamos esto. Aunado a que el sitio web nos debe de permitir, como en su momento ocurrió en la FEADLE, que todos los actores puedan tener acceso a información real, es decir, la actualización de la información, en el caso de FEADLE la hacíamos mes con mes. Y entonces ahí estábamos reportando tanto los casos, las investigaciones y un sinnúmero de cuestiones importantes relacionadas con el avance de los asuntos en la Fiscalía. Bueno, para no abusar del tiempo, he de decirles lo siguiente. Señoras y señores senadores, ustedes en este momento no están buscando un magistrado electoral o un consejero electoral. Ustedes lo que están buscando es un agente del Ministerio Público de la Federación capacitado y capaz de investigar los delitos que generen estabilidad institucional y que están en una situación importante de generar vocación de servicio. Eso es lo que ustedes están buscando. Un fiscal experimentado que conozca el sistema de procuración de justicia,
Y en lo particular, deseo ser la próxima titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. ¿Por qué deseo esto? Aunque ya en su momento tuve el honor de encabezar ese otro tema. Porque amo a este país, amo a México, porque tengo una gran vocación de servicio basada en principios y valores éticos y una gran pasión por combatir la impunidad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Pasamos ahora a la etapa de preguntas. Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Debo de compartirles que nos llena de alegría y de esperanza ver en este último periodo a mujeres tan talentosas y tan preparadas y con tanta disposición de servir a su país. Hablo de todas, no en específico, pero sí incluyéndola, de todas las participantes que han hecho un papel muy interesante, además con redacciones muy claras en sus ensayos y participaciones también muy puntuales. Dos preguntas muy sencillas respecto. A mí me llama mucho la atención en su ensayo, plantea una serie de preguntas desde cómo aplicar un criterio de oportunidad, son muchísimas, no las voy a leer, las que vienen, pero al final pareciera que todas las respuestas, y ahorita nos lo confirma en la participación, tienen que ver con el perfil, y aquí lo que nos gustaría que nos ayudara con más claridad no es el perfil lo tenemos claro porque está en la ley y nosotros a lo largo de las convocatorias y de los documentos ese está ya definido. Lo que nos interesa es cuál es la ruta para resolver precisamente todas estas preguntas que usted plantea entre la página 9 y la página 10 de su ensayo. Esa sería mi pregunta básica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues a nombre del Partido Acción Nacional me gustaría hacerle una pregunta. Hace un momento se señalaba pues el problema del rezago que existe en la FEPADE y bueno, incluso se nos presentó una propuesta para abatir ese rezago. Yo me gustaría preguntarle si usted sabe en qué delitos está concentrado ese rezago y también si usted está pensando alguna estrategia para combatir el mismo. Y la segunda pregunta tiene que ver ya con los procesos electorales de 2018. En materia de delitos, hemos visto cómo ha evolucionado el tema de los delitos electorales en México. Las conductas tal vez de los años 60, 70, 80 eran de una manera, ahora pues hay una serie de cambios, incluso de sofisticación en las formas en los que se cometen estos delitos y se atenta contra la libertad del voto de los ciudadanos, se intenta comprar voluntades y finalmente se trastoca la democracia. ¿Usted considera cuáles son las conductas, los delitos que supondrán el gran reto para el 2018 y que la acción de la FEPADE será un elemento esencial para combatir esta impunidad y para decirle a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan que estas conductas se van a perseguir y con ellas pues se va a generar gobernabilidad y sobre todo que la sociedad sepa que habrá respeto a su derecho a emitir el sufragio de manera libre y secreta. ¿Cuáles son esos delitos por los que ustedes consideran que la participación de la FEPADE puede ser la diferencia entre combatirlos o no combatirlos y que esto pueda trastocar esta democracia? Gracias por sus respuestas y le cedo la palabra al senador Burgos para que formule sus preguntas. Muchas gracias, senadora Ortega, muy amable. Bienvenida, maestra Borboya, al Senado de la República. Comentarle y desde luego pues recibir su opinión. La reforma político-electoral de 2014, publicada en febrero de 2014, estableció un nuevo diseño del esquema político-electoral, reconformó, rediseñó el Instituto Nacional Electoral,
dio atribuciones nuevas en cuanto que tuvo la capacidad de ser una entidad que atraiga parcial o incluso integralmente procesos electorales locales. En fin, rediseñó y, entre otras cosas, estableció la figura de una fiscalía especializada en atención a delitos electorales junto con otras partes. Esta fiscalía, por lo tanto, reviste una singular importancia, más aún cuando estamos ya entrados desde septiembre de este año en un proceso electoral que cuantitativa y cualitativamente será el más grande, entre otras cosas porque los calendarios de las entidades federativas se ajustaron al calendario federal, por lo tanto, de fondo y de forma será sin duda la más importante. En sentido metafórico, el proceso electoral, en mi opinión, es el proceso más importante. Le repito, metafóricamente es algo así como oír lo que mandata el pueblo. Es decir, va a hablar el pueblo. En un sistema político en donde no existe una vía como el plebiscito o el referéndum, la elección se convierte en el centro de decisión. Es decir, ahí el pueblo literalmente está diciendo, quiero que estas sean mis autoridades, quiero que estos sean… Por lo tanto, debe haber una gran nitidez, una transparencia y una claridad entre lo que ordena el elector y lo que va a ocurrir en la conformación de los nuevos órdenes de gobierno. Nitidez fundamentalmente para entenderla. Reiteradamente ha habido el problema existente que deforma o que mancha el proceso electoral a través de la aportación de recursos de dudosa origen o francamente de origen ilícito. Yo también soy de la idea de que no es solamente una función persecutoria ni sancionadora, sino también una función preventiva, y usted lo mencionó hace un momento. ¿Cómo esta fiscalía especializada podría contribuir no solamente para una buena integración de una carpeta de investigación o de averiguación, cómo podría contribuir para darle esa nitidez y esa limpieza que exige el proceso electoral? Por su respuesta, muchas gracias, doctora. Gracias, senador. Es el turno también ahora del Comité Ciudadano. Adelante. Muchas gracias, senador Ortega. Maestra Borbolla, con las preguntas de parte del Comité Ciudadano de Acompañamiento se pretende conocer mejor el criterio jurídico de las candidatas y los candidatos para ser titulares de la FEPADE. Con ese propósito en mente, la pregunta que se le formula es la siguiente. Si una persona que fue electa en un proceso electoral validado por las autoridades competentes y no se presenta a ocupar su cargo sin causa justificada, ¿qué tipo de falta comete? Muchas gracias por su respuesta. Adelante, tiene 10 minutos para sus respuestas. Sí. Bueno, voy a tratar de contestar a todos lo mejor y más rápido posible por cuestiones del tiempo. En el caso de la pregunta de lo que está haciendo el comité académico, sería un ilícito, está establecido en la Ley General en materia de delitos electorales. Y respecto de lo que dice el senador Burgos, yo comparto con usted las funciones y las atribuciones de la FEPADE, la Fiscalía, no nada más es la integración de investigaciones, también tiene las atribuciones de la prevención de delitos. Y siempre he sostenido que la prevención de delitos es mucho menos costosa que la investigación de delitos. Entonces, el cómo realizar estas formas de prevenir delitos, de entrada considero importante y con esto también contesto o aprovecho contestar un poco la pregunta de la senadora Ortega, es a partir justamente de programas de difusión. La FEPADE no tiene más que en las épocas electorales
programas de difusión. Entonces, esto tiene que ser una constante y se tienen que dejar las bases, no nada más para cubrir este proceso, sino generar una modificación de la cultura ciudadana respecto de la emisión del voto, las obligaciones que tenemos en responsabilidad del ejercicio ciudadano el día de la jornada electoral, pero también cuáles son todas las conductas que se pueden dar durante los procesos desde que arrancan, como es este caso, en septiembre y que concluyen en agosto del siguiente año. Entonces, sí considero importante, además, que la manera en que se puede transparentar la acción del fiscal y de la propia Fiscalía es justamente a partir de la rendición clara respecto del manejo de los recursos asignados a la Fiscalía y respecto de las acciones que está implementando la Fiscalía en el despliegue a lo largo y a lo ancho de todo el país. Con esto también aprovecho justo para generar un poco la respuesta respecto de lo que preguntaba el senador Luis Humberto Fernández. La Fiscalía, si bien es cierto, cuenta con personal asignado directamente adscrito a la propia Fiscalía, también lo cierto es que existen acuerdos del Procurador General de la República en donde, por ministerio de ley, todas las personas que tienen a su mando un fiscal o un ministerio público son también ministerios públicos. Entonces, el despliegue en el caso del sistema tradicional se desdobla a partir de todos los empleados de toda la Procuraduría General de la República que cumplan con este requisito a partir del acuerdo que existe del Procurador General de la República. Aunado a esto, en el caso de la implementación y ya entrada en vigor de este proceso electoral, evidentemente lo que se aplica es el actual sistema de justicia penal, conocido ya no como el tradicional, sino el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Y los operadores del sistema de justicia penal adversarial no solamente es el agente del Ministerio Público de la Federación, sino cualquier autoridad, incluyendo a todo el despliegue de los policías a lo largo y ancho, no importando el nivel. Por eso es que decía un poco que tenía que ser en coordinación con los 3 niveles de gobierno, porque tiene que ser esto de manera extensiva, no es limitativo. Evidentemente lo que se va a requerir es una fuerte capacitación en materia de prevención y en la materia de la investigación propia de la Fiscalía. Cuando tuve la experiencia de ser fiscal del tema de libertad de expresión, lo que hicimos fue implementar manuales y protocolos de actuación para que justamente fueran las guías y que las bases de coordinación permitieran investigaciones homologadas. Esa sería una de las rutas a seguir o de los programas a implementar. Y en el caso de la jornada electoral, que evidentemente se pudieran prever de la comisión de delitos en flagrancia, la forma en que operamos eso en el caso de la Fiscalía de Libertad de Expresión fue a partir de células de reacción inmediata. Y las células de reacción inmediata es la integración de cuerpos de investigación in situ desplegados de acuerdo a una evaluación y diagnóstico de un mapa de riesgo basado en las experiencias de las anteriores, de los anteriores procesos electorales, para entonces ver cuáles son los incidentes y los lugares de incidencia de mayor comisión de los delitos. Con esto he de decirles que la experiencia es que prácticamente el rezago no se genera, es decir, a partir de que se implementa esto, ya no se genera el rezago. ¿Qué vamos a hacer con el rezago, valga la redundancia, de lo que ya se recibe a partir de que uno pudiera entrar como titular de la Fiscalía? Bueno, pues sí se requiere de una reestructuración administrativa, incluso aun y cuando son menos de 500 personas los que trabajan en la Fiscalía, lo cierto es que lo que se requiere es que ciertas áreas se conviertan en sustantivas. ¿A qué me refiero con esto? A que sean áreas operativas, porque un gran porcentaje del cuerpo que forma parte del organigrama de la propia Fiscalía, lo que hace son trabajos de carácter más administrativos que de investigación, y la naturaleza de una Fiscalía es justamente investigar delitos y estar en campo o in situ en el momento de la elección. Entonces sí me parece que es una de las formas en que se generarían las modificaciones para abatir el rezago de lo que ya se reciba, sobre todo en el caso del sistema tradicional, porque hay la posibilidad, bajo las reglas del nuevo sistema, que incluso varias de las conductas que se consideran como ilícito en el sistema anterior se modifiquen respecto de ciertas medidas y entonces no se tenga que agotar el procedimiento como estaba previsto en el sistema tradicional. Entonces considero que se tendría que hacer por eso una reingeniería
al interior de la alta dirección de la Fiscalía, para que entonces, como vulgarmente se dice, existan más tropas y menos generales, para que entonces el resultado del abatimiento al rezago pues sea perceptible, es decir, que se perciba por cualquier persona, con una clara rendición de esos ajustes y de la implementación de las acciones y de los resultados de esas acciones. ¿Cuál es la incidencia de delitos? En el tema de mayor rezago, es un delito que no es considerado muy grave, o grave, mejor dicho, ni en el sistema anterior ni en el actual. Y es la modificación del domicilio, el cambio de domicilio, que es conocido vulgarmente como turismo electoral. Ese es el punto medular del número de investigaciones que están muy elevadas, tanto en la falta de cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las propias investigaciones, porque esta es la conducta más común que se ha presentado en las últimas jornadas. Y eso incluso está en información pública abierta en la propia página de la Fiscalía. Ahora, efectivamente lo grave es que las conductas ilícitas siempre van a veces un paso adelante respecto de la normatividad, y eso es un proceso de creación de leyes, es decir, lamentablemente a veces no le ganamos a la marcha del ingenio delincuencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues no tenemos, casuísticamente hablando, ilícitos relacionados, por ejemplo, con redes sociales o con difusión de ciertos mensajes a partir del uso de redes sociales, o no sé si el concepto, porque no soy una experta en cibercriminalidad, pero tengo las nociones de si se hace una infección en tu teléfono celular y entonces te empiezan a llegar mensajes, etcétera, pues bueno, lo que se requiere justamente es a partir de la coordinación con otras instancias y con otras áreas que también permiten la investigación de delitos, como es la policía científica o la cibernética, y la propia PGR tiene un área de inteligencia, que es el CENAPI, que entonces puede proporcionar información de esas actividades. Ahora, si se usan redes sociales, siempre vamos a caer en la necesidad de aplicar el derecho internacional público, es decir, la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque México no es dueño ni de los servers, ni de las cuentas, ni de ninguna plataforma. Entonces se requiere obligadamente, para hacer estas investigaciones, hacer uso de la asistencia jurídica internacional de acuerdo a los tratados internacionales que al respecto existen. Y bueno, sobra decir, en ese tema, su servidora tiene más de 7 años de experiencia, tanto en extradición como asistencia jurídica internacional en la propia Procuraduría General de la República. Y el otro tema es, justo también coincidiendo con lo que decía el senador Burgos, es que puede caber la posibilidad de que las campañas políticas del 2018 se vean infiltradas por recursos financieros de una procedencia quizás no tan lícita o completamente ilícita. Y entonces el monopolio del Ministerio Público permite que el fiscal del tema no nada más investigue delitos electorales, sino cualquier otro ilícito que se relacione, como en el caso del lavado de dinero, delincuencia organizada y cualquier otra condición que se pudiera dar a partir justamente de quizás se puedan generar este tipo de delitos. Es muy importante señalar que en lo particular considero que el menor número de delitos van a ser puramente electorales. Creo y estoy convencida por las condiciones en que se han estado dando todas las evoluciones delictivas, que seguramente será a partir de un tema de concurso de delitos que se puedan hacer las investigaciones respecto de la jornada electoral del 2018. Espero haber contestado a sus respuestas, a sus preguntas. Muchísimas gracias por sus respuestas, muchísimas gracias también por participar en este proceso para designar titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Mucha suerte. Gracias. Mejor éxito.